Estamos para conversar a esta hora, cuando son las 7:04, con la preocupación que existe por estos días, principalmente por el aumento de casos de violencia escolar en el país. Hay hechos que se han producido tras el retorno presencial a las salas de clases y muchos dicen que esto podría deberse a los efectos que ha dejado la pandemia. Bueno, vamos a conversar sobre el tema tomando contacto con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Hola, Fresia, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias, Patricia, por hablar tempranito con nosotros en CNN. Y bueno, comencemos precisamente por las causas, porque muchos han adjudicado a 2 años de pandemia y el efecto del encierro que causó muchos niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál sería la postura de la Defensoría de la Niñez en este sentido, Patricia? Bueno, la verdad es que para nosotros también resulta evidente que la situación de 2 años sin asistencia presencial a los colegios ha tenido un impacto en el desarrollo de los niños y es algo que todos los especialistas han avalado, ¿no? Desde esa perspectiva sería miope pensar que aquello no haya tenido incidencia o ha influido en la forma en la que el retorno presencial se ha producido y cómo este puede generar montos de ansiedad y dificultad mayor, ¿no? Al tener que volver a enfrentarse a la presencialidad y a este contacto que estaba perdido. Pero me parece que también hay un elemento de juicio, Fresia, relevante de considerar en este análisis y que tiene que ver con cómo muchas veces los comportamientos de adultos y la desafortunada manera en que muchos adultos entienden deben resolver sus conflictos a través de la violencia termina también teniendo consecuencias en términos de la imagen que proyecta a los niños y de cómo ellos pueden entender Como predicar que este con es el un buen ejemplo, mecanismo dice para Patricia. abordar su situación, claramente. Cuando estamos a cargo de niños, niñas o adolescentes, o ya sea los cuidadores, los padres o los mismos docentes, en este caso si están en establecimientos educacionales, Patricia, acá es predicar con el ejemplo. Hay una sociedad que está muy violenta, con un lenguaje, con redes sociales que aguantan mucho, además a veces. Por ahí, ¿cuál podría ser soluciones? Imaginamos que esto es de manera bien integral, ¿no? Pero primero partir por ahí, educando a las nuevas generaciones con este ejemplo, ¿no? Con el actuar de los adultos por lo pronto. Sí, igual yo haría una distinción, Fresia, porque me parece que hay hechos de violencia que hemos conocido que se relacionan con peleas entre pares, ¿no es cierto?, con situaciones muy complejas que ameritan una intervención no solo en el contexto inmediato, sino que también definiciones para prevenir en el largo plazo. Pero también creo que es importante hacer ver y hacer el énfasis en hechos que lisa y llanamente involucran delitos que afectan a las comunidades escolares, como los episodios que hemos conocido hace unos días atrás relacionados con el INBA, ¿no es cierto?, donde la intervención debe necesariamente ser distinta y donde, por cierto, y no me estoy refiriendo a la intervención en la comunidad escolar, sino que más bien en términos de abordar desde la perspectiva penal también aquellos hechos que constituyen delito y que van a estar afectando a las comunidades escolares. Entonces hay que también tener ese prisma separado. Y en relación con lo que tú planteas, bueno, nosotros hemos pedido al Ministerio de Educación y también al Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales un trabajo muy dedicado y urgente en esta materia, porque como te digo, este es un tema que se debe abordar con la urgencia que amerita intervenir en aquellos colegios donde la situación se ha producido con mayor profundidad, pero también proyectar a largo plazo medidas preventivas que eviten que estos hechos se puedan reproducir. Y en ese sentido nos parece que el abordaje desde la perspectiva del tema emocional, de lograr contener y saber qué es lo que está pasando con los alumnos, y también la salud mental en aquellos casos en que sea necesario intervenir con mayor especificidad, son elementos centrales que hemos requerido a las autoridades se puedan considerar al momento de tomar decisiones y esperamos que se estén ejecutando a nivel nacional en las distintas comunidades escolares. ¿Y eso cómo ha sido acogido, Patricia, por parte del Ministerio? Mira, en la reunión que nosotros convocamos como Defensoría hubo una muy buena acogida, una recepción muy clara acerca de la presentación que nosotros hicimos como Defensoría de la Niñez, donde levantamos los puntos que nos parecían relevantes de intervenir. Y el ministro de Educación se comprometió a realizar acciones en esta línea. Así también lo hizo el subsecretario de Redes Asistenciales y, por supuesto, también el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez, porque no nos olvidemos de este órgano que es el encargado de dar rectoría, ¿no es cierto?, al sistema
previniendo vulneraciones a los derechos de los niños en todos los ámbitos en los que estos se desenvuelven. Lo que necesitamos ahora es conocer en términos más concretos cómo se está ejecutando este plan, de qué manera entonces se está llevando a cabo y de hecho en esa reunión también articulamos, porque estaban presentes las asociaciones chilenas de municipalidades, porque son actores clave. Fresia, tú comprenderás, había cuenta de que son sostenedores de muchos colegios y que, por cierto, también se ven inmersos en una situación difícil de abordar, donde requieren del apoyo técnico de las autoridades que son responsables de aquellos espacios de abordaje donde, por cierto, ellos tienen no solo la capacidad, sino que también la obligación de intervenir. Así que son temas que esperamos puedan tener pronto resultados, en lo inmediato, obviamente evitando situaciones como las que hemos conocido, y en lo de más largo plazo, teniendo una política contraria a la violencia muy efectiva en el ámbito escolar. Pero ustedes están viendo como Defensoría que están en la misma línea, están hablando el mismo idioma, por decirlo así, con el Ministerio de Educación y con otros actores, ¿no? Que es importante mencionarlo como lo hacía Patricia con la Asociación Chilena de Municipalidades y quienes tengan responsabilidad también en la educación, directa o indirectamente. Sí, y en eso no podemos desatender y dejar fuera a las familias, ¿no? Y por eso es que te hacía el énfasis también del rol de la Subsecretaría de la Niñez, porque no podemos estar pensando siempre en hablar de las familias como desde la perspectiva sancionadora o castigadora, ¿no es cierto? Cuando como Estado tenemos una primera responsabilidad a través de un órgano como la Subsecretaría de la Niñez, que es entregar también más y mejores herramientas a las papás, a los papás, a las mamás, a los adultos responsables, para poder criar de mejor manera a niños, niñas y adolescentes en espacios más protegidos, donde no solo se promuevan sus derechos, sino que también tengan claridad de valores tan trascendentales y esenciales, ¿no es cierto?, para una vida en sociedad como es la tolerancia, el respeto por el otro, el valor de la diversidad, que además a nosotros nos parece, y esto lo vamos a estar presentando próximamente, Fresia, hago un adelanto ahí, esencial también incluir de una manera distinta en la forma en la que el currículum ha formado en derechos humanos. Nosotros vamos a presentar un estudio que hicimos sobre esta materia donde nos queda claro que la formación en derechos humanos, cuando se produce, porque no siempre se logra hacer de la manera debida, es más bien teórica, pero no logra dar agencia a niños, niñas y adolescentes para entender precisamente en términos de profundidad y de desarrollo práctico, ¿no es cierto?, aquello que está detrás de estos valores intrínsecos que tenemos como seres humanos y que debemos todos promover desde muy pequeñitos. Ahora, ¿y cómo promover, por ejemplo, cuando ocurrió un hecho específico en la comuna de Quinta Normal y después se sabe quiénes eran los adolescentes que estaban detrás de esa amenaza, ¿no? Que fue, para recordar a aquellos que nos acompañan, fue uno de los primeros días de clases, hay una advertencia que iba a haber un ataque a ese colegio y se suspendieron las clases en el establecimiento por cerca de una semana. Cuando se conoce quiénes están acá, quiénes están detrás de este hecho, eran estudiantes de la misma, del mismo colegio en Quinta Normal. Se comienza a conocer la historia y bueno, y ahí detrás de cada hecho como esto, uno comienza a ver historias detrás que tienen que ver quizás con la vulnerabilidad de muchos niños, niñas y adolescentes, Patricia, en que hay que hacerse cargo también, porque no solamente aquí hay sanciones, ¿no?, sino trabajo de prevención importante. Bueno, por eso nosotros siempre ponemos el énfasis en lo importante de prevenir vulneraciones, porque cada vez que vemos o conocemos el caso de algún joven involucrado en procesos de justicia juvenil, es prácticamente habitual que haya tenido procesos de vida personal donde han habido espacios de vulneración a su respecto. Y por lo tanto, ese correlato que existe entre una cosa y otra amerita que, a propósito de la recientemente promulgada Ley de Garantía, nos comprometamos realmente con el paradigma que plantea esta ley, que es promover derechos y prevenir vulneraciones a derechos de manera eficiente. Y en ese sentido, en este caso en particular que tú comentas, hay un joven formalizado que tiene 18 años, sí, y que efectivamente, de acuerdo a los antecedentes, ha tenido espacios previos donde la situación de su vida no ha sido tan favorable. El punto es que ¿cómo logramos intervenir? La violencia no se resuelve con más violencia, ¿no es cierto? Y esto no implica el que uno quiera promover la impunidad, muy por el contrario. Nosotros como Defensoría de la Niñez siempre hemos sido muy claros. Cuando hablamos de adolescentes involucrados en procesos de delito,
obviamente hay un sistema que se ha concebido por nuestro país para que sean sancionados. El punto es cómo tú haces esa intervención con el rigor que amerita el sacar a ese joven de aquello que puede ser un inicio de una carrera relacionada con los delitos. Y es ahí donde eso no se ha logrado, y por eso es que estamos tan expectantes de la que esperamos sea la pronta promulgación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, que es un servicio que viene con un modelo de intervención distinto acorde a los estándares de derechos humanos y que esperamos tenga como resultado que esta intervención no sea la mera criminalización, que además ha sido ineficiente, como todos sabemos, ¿no es cierto?, en muchos casos, sino que también intervenga para evitar que estos chicos sean vinculados en otras instancias a procesos delictuales. Es un desafío bien grande, Fresia, pero la verdad es que nosotros como Defensoría de la Niñez, a propósito de tu pregunta, si estábamos como en línea con lo que el Ejecutivo estaba planteando. Estamos en línea, sí, pero a nosotros nos parece que acá hay un sentido de urgencia que a veces es difícil que sea comprendido por ese poder del Estado, y que nosotros vamos a seguir insistiendo, ¿no? La verdad es que ya llevamos 31 años desde que ratificamos la Convención y el espacio que tenemos para seguir probando cosas, la verdad es que creo que se nos ha acabado. Más bien es hora de responder con eficiencia, con eficacia y con oportunidad a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y es por eso que también, como correlato de aquello, esperamos que hoy día la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional asuma lo relevante que es no eliminar una institución como la Defensoría de la Niñez, que puede estar presionando y tensionando a los órganos del Estado para hacer lo que deben hacer, considerando las graves y sistemáticas violaciones que a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes hemos cometido como país. Bien, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Buen día, buena semana también. Gracias a ustedes, que estén muy bien.